El regreso de BTS no es un simple regreso, es un verdadero enigma que fusiona música, poder cultural y símbolos históricos de Seúl. Mientras caminan por el arroyo Cheongye, un lugar que alguna vez estuvo cubierto por una autopista elevada y casi olvidado por la ciudad, hasta llegar a la imponente Plaza Gwanghwamun, escenario de protestas históricas, manifestaciones por la democracia y confrontaciones sociales, suscríbete al canal y dale me gusta, porque eso ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas que desean descubrir estos secretos. Si puedes apoyarnos económicamente con un Super Thanks, sería increíble. Si no, comenta qué fue lo que más te sorprendió y no te vayas hasta el final, porque la revelación final te impactará profundamente, revelando detalles que casi nadie notó sobre el regreso del grupo y el simbolismo detrás de cada paso que dan en este viaje que mezcla pasado, presente y futuro. Cada momento de esta historia desafiará tu percepción de BTS y lo que realmente significa conquistar el mundo sin perder la conexión con tus raíces. El regreso de BTS después del silencio no es simplemente un momento esperado por millones de fans alrededor del mundo, sino una experiencia cargada de significado profundo que mezcla realidad, cultura, sacrificio y evolución personal. Porque en Corea del Sur el servicio militar obligatorio no es una opción sino una responsabilidad que todos los hombres deben cumplir, generalmente durante aproximadamente 18 a 21 meses dependiendo de la rama en la que sirven, y este hecho convierte la pausa del grupo en algo inevitable pero también profundamente humano, alejándolos del escenario global no por falta de creatividad o relevancia sino por un deber nacional que los conecta con la historia y la identidad de su país, lo que hace que su regreso tenga un peso emocional mucho mayor que cualquier otro comeback en la industria musical, porque no se trata solo de música nueva sino de reencontrarse con una versión transformada de sí mismos, una versión que ha pasado por disciplina militar, rutinas estrictas, distancia de los reflectores y un tipo de silencio que contrasta radicalmente con el ruido constante del éxito global que BTS había construido durante años, y ese silencio no fue vacío sino lleno de expectativa, reflexión y crecimiento, tanto para los miembros como para sus fans conocidos como ARMY, quienes durante este tiempo mantuvieron viva la presencia del grupo a través de recuerdos, reproducciones de sus canciones, apoyo constante y una paciencia que también forma parte de esta narrativa, creando así una atmósfera casi eléctrica en el momento del regreso, especialmente en Seúl donde cada rincón parece anticipar su retorno, desde las calles iluminadas hasta los espacios culturales que han sido testigos del crecimiento del grupo, porque BTS no es solo un fenómeno musical sino un símbolo contemporáneo de Corea del Sur, habiendo contribuido significativamente a la expansión global del K-pop y a la difusión del idioma coreano, incluso siendo reconocidos por instituciones culturales y gubernamentales por su impacto, lo que hace que su regreso también sea percibido como un momento de orgullo nacional, y en ese contexto cada paso que dan tras el silencio adquiere un significado casi cinematográfico, como si la ciudad misma respirara al ritmo de su retorno, donde la disciplina adquirida durante el servicio militar se mezcla con la sensibilidad artística que siempre los ha caracterizado, generando una dualidad poderosa entre fuerza y emoción, entre estructura y libertad. Y es precisamente esa combinación la que redefine su identidad en esta nueva etapa, porque ya no regresan como los mismos jóvenes que conquistaron el mundo con energía juvenil, sino como hombres que han atravesado una experiencia que en Corea del Sur es vista como un rito de paso hacia la madurez, lo que inevitablemente influye en su música, en sus letras y en la manera en que se presentan ante el mundo, aportando una profundidad adicional a su arte que puede resonar de forma aún más intensa con su audiencia. Y al mismo tiempo el silencio previo actúa como un amplificador emocional, porque en la ausencia se construye el deseo, y en el deseo se intensifica el impacto del regreso, haciendo que cada aparición, cada imagen y cada sonido tenga un peso multiplicado, como si el tiempo hubiera comprimido toda la expectativa en un solo instante listo para explotar, y esa explosión no es caótica sino cuidadosamente contenida en la estética y narrativa que BTS siempre ha sabido construir, donde cada detalle tiene intención y cada movimiento comunica algo más allá de lo evidente, convirtiendo su regreso en una experiencia multisensorial que trasciende la música para convertirse en un evento cultural global. El riacho Cheongye, situado en el corazón de Seúl, es mucho más que un simple arroyo urbano. Es un símbolo vivo de la transformación de la ciudad y de la capacidad de la humanidad para devolverle belleza y sentido a lo que alguna vez estuvo perdido, porque durante décadas esta corriente de agua fue cubierta por una autopista elevada, un monumento a la industrialización y el desarrollo urbano que terminó por invisibilizar su existencia y convertirlo en una cicatriz en el paisaje de Seúl, una
herida que los ciudadanos sentían como una desconexión entre la naturaleza y la ciudad, pero que no fue olvidada, sino que permaneció en la memoria colectiva como un recordatorio de lo que podía ser restaurado. Y así en 2003 el gobierno de Seúl emprendió un ambicioso proyecto de recuperación urbana que culminó en 2005, logrando remover la autopista, rehabilitar el cauce, instalar senderos peatonales y puentes que respetaran la historia del lugar y crear un espacio público donde el agua, la luz y la arquitectura se integran para ofrecer un paseo que mezcla modernidad, tradición y naturaleza de manera sorprendente. Y hoy, cuando se observa el riacho serpenteando entre rascacielos, reflejando luces de neón por la noche y puentes históricos durante el día, es imposible no sentir la sensación de renacimiento y armonía que transmite, porque cada curva del arroyo, cada reflejo en el agua y cada sombra proyectada por los edificios circundantes cuenta una historia de resiliencia urbana, y es precisamente en este contexto que imaginar a BTS caminando junto a sus aguas adquiere un valor simbólico inmenso, porque el grupo, al igual que el riacho, ha atravesado un periodo de cobertura y silencio, una pausa que pudo haber oscurecido su presencia en el mundo, pero que en cambio se convierte en un terreno fértil para la transformación. Y así como la ciudad recuperó su río para convertirlo en un espacio de belleza y vida, BTS recupera su presencia en los escenarios y en los corazones de millones de personas alrededor del mundo, recordando que incluso lo que parece perdido puede renacer con más fuerza, más claridad y más impacto. Y este paralelismo entre la naturaleza del riacho y la trayectoria del grupo hace que cada paso que dan junto al agua se perciba como un acto poético, una metáfora de fluidez, continuidad y crecimiento, porque el agua no solo representa movimiento físico, sino también la capacidad de adaptarse, de seguir su curso a pesar de los obstáculos, de reflejar la luz y los cambios que lo rodean sin perder su esencia. Y en este sentido, Cheongye se convierte en un espejo que refleja tanto la historia urbana de Seúl como la evolución personal y artística de BTS, y mientras los miembros avanzan, el entorno ofrece un contraste visual y emocional que potencia el impacto de su regreso, con la arquitectura moderna y los rascacielos que rodean el riacho actuando como testigos silenciosos de un momento cargado de significado, donde la música y la presencia del grupo se integran a un paisaje que ya es icónico, creando escenas que podrían formar parte de cualquier narrativa cinematográfica, donde la ciudad, el agua y los artistas se convierten en protagonistas de un mismo relato, y en este relato el riacho no es simplemente un lugar, sino un símbolo de esperanza, de la posibilidad de recuperación y de la belleza que puede surgir cuando se enfrenta el abandono o la invisibilidad, y al mismo tiempo transmite una sensación de calma, de meditación y de introspección, porque caminar junto a él invita a detenerse, a reflexionar sobre el tiempo que ha pasado, sobre lo que se perdió y lo que se recuperó, y en esta experiencia se encuentra también la conexión con los fans, quienes al ver a BTS en un entorno tan significativo sienten que comparten con ellos un momento íntimo. El trayecto desde el riacho Cheongye hasta la placa Gwanghwamun no es simplemente un desplazamiento físico en el mapa de Seúl, sino una experiencia cargada de simbolismo, donde cada paso representa una transición entre lo íntimo y lo monumental, entre lo personal y lo colectivo. Porque al caminar por estas calles, BTS no solo recorre kilómetros sino emociones, historias y momentos que se entrelazan con la ciudad, creando una narrativa visual que se siente casi cinematográfica, donde el murmullo constante del agua en Cheongye acompaña sus pasos y se convierte en un ritmo natural que guía la caminata, mientras el eco sobre los puentes de piedra y los reflejos de los edificios modernos en la superficie del arroyo multiplican la sensación de profundidad y de continuidad temporal, como si la ciudad misma narrara su propia historia al ritmo de su presencia. Y esta narrativa se intensifica al acercarse a la placa Gwanghwamun, un lugar cargado de historia y significado, donde la majestuosidad de los palacios y las estatuas se convierte en un escenario que amplifica la fuerza simbólica de su recorrido, mostrando cómo el espacio urbano puede transformarse en un personaje más de la historia, capaz de transmitir emociones y conectar de manera directa con quienes lo observan. Porque BTS siempre ha trabajado con la idea de que el viaje físico refleja un crecimiento interno, y en sus videos, documentales y presentaciones se puede notar que cada camino recorrido por los miembros representa cambios emocionales, aprendizajes y experiencias acumuladas a lo largo del tiempo, y al trasladar este concepto a la realidad de su caminata entre Cheongye y Gwanghwamun, se convierte en un acto que comunica mucho más que movimiento, es un lenguaje visual que habla de resiliencia, madurez y conexión, donde la fluidez del agua, la geometría de los puentes y la verticalidad de los edificios se entrelazan para crear un paisaje que es tan emocional como estéticamente impactante. Y mientras los fans observan o imaginan este recorrido, se sienten partícipes de un viaje simbólico que refleja tanto la historia de Corea del Sur como la evolución de BTS como artistas y seres humanos, uniendo tradición y modernidad, intimidad y grandeza, pasado y futuro,
porque caminar por estos espacios no solo significa moverse de un punto a otro, sino atravesar capas de significado que combinan la cultura, la memoria colectiva y la identidad personal, y es precisamente este tipo de narrativa el que ha hecho que BTS trascienda el concepto de simples músicos para convertirse en narradores visuales y emocionales que utilizan la ciudad, la luz, el agua y la arquitectura para contar historias que conectan con millones de personas alrededor del mundo, y al observar cada reflejo en el riacho, cada sombra proyectada por los edificios y cada sonido ambiental, se puede sentir como la ciudad se convierte en un lienzo y ellos en protagonistas que transforman un paseo cotidiano en una metáfora de evolución, transformación y esperanza, donde cada paso no solo recorre la distancia física sino que recorre también emociones universales, mostrando que el viaje, más que el destino, es lo que comunica. La Praca Gwanghwamun no es solo un espacio físico en el corazón de Seúl, es un escenario que encapsula siglos de historia, cultura y memoria colectiva de Corea del Sur, donde cada piedra, cada estatua y cada palacio que lo rodea cuenta una historia que va más allá de la arquitectura para convertirse en símbolo de identidad, resistencia y orgullo nacional. Y cuando BTS se dirige hacia este lugar, no se trata únicamente de una caminata, sino de un acto cargado de simbolismo que conecta su regreso musical con la historia profunda del país, porque frente a ellos se alza el majestuoso Palacio Gyeongbokgung, construido en 1395 durante la dinastía Joseon, un edificio que ha sobrevivido incendios, invasiones y reconstrucciones, testigo de la resiliencia del pueblo coreano y de su capacidad para preservar su cultura frente a adversidades que podrían haber borrado su memoria colectiva, y la presencia de BTS en este espacio crea una narrativa poderosa donde la modernidad de la música y el fenómeno global del K-pop se fusionan con la historia milenaria, generando un contraste que es a la vez visual y emocional, porque caminar por la Praca Gwanghwamun implica estar rodeado de símbolos monumentales como la estatua del rey Sejong, el gran monarca responsable de la creación del alfabeto Hangul, un invento que democratizó la escritura y el conocimiento en Corea, permitiendo que cualquier persona pudiera aprender y expresarse con libertad, y junto a él la estatua del almirante Yi-san Sin, cuya estrategia y valor durante las guerras Imji lo convirtieron en un icono de liderazgo, patriotismo y resiliencia. Y al moverse entre estas figuras históricas, BTS se convierte en parte de un relato mayor donde el pasado y el presente dialogan, donde la música, el arte y la historia convergen para crear un momento único. Y este recorrido tiene un efecto emocional tanto en los miembros del grupo como en los millones de ARMY que los observan y acompañan simbólicamente, porque no solo se percibe como un regreso a los escenarios, sino como un regreso al país, a sus raíces, a su identidad cultural. Y esta sensación de pertenencia y de continuidad con la historia se refleja en cada gesto, cada mirada y cada paso que dan, mientras la luz del sol o de los focos ilumina la plaza, reflejando sombras de los palacios, de los árboles y de las estatuas, creando un juego visual que parece sacado de un largometraje, donde cada elemento se mueve en armonía con la narrativa del regreso. Y, mientras los fans imaginan esta escena, perciben que BTS no solo está caminando hacia un escenario físico sino hacia un escenario simbólico que representa toda la trayectoria del grupo, desde sus inicios hasta convertirse en un fenómeno global que ha llevado la música coreana a los rincones más lejanos del planeta, demostrando que la cultura puede trascender fronteras y que los símbolos nacionales pueden ser reinterpretados y celebrados a través del arte contemporáneo, convirtiendo cada espacio histórico en un lugar vivo, cargado de emoción y significado. Y esta interacción entre lo monumental y lo humano crea una sensación de temporalidad múltiple, donde pasado, presente y futuro se mezclan, porque mientras BTS avanza, los palacios recuerdan siglos de historia, las estatuas evocan ejemplos de liderazgo y creatividad, y la presencia de los miembros refleja el momento presente de un país que mira al mundo y celebra sus logros culturales, conectando la narrativa de los héroes históricos con la narrativa contemporánea de artistas que también representan valores universales de perseverancia, creatividad y resiliencia. Y esta conexión simbólica se potencia aún más porque la Praca Gwanghwamun ha sido escenario de manifestaciones históricas, protestas pacíficas, celebraciones nacionales y momentos cruciales de la democracia surcoreana, lo que la convierte en un espacio donde lo político, lo social y lo cultural convergen, y al situar el regreso de BTS en este contexto, cada paso, cada gesto y cada expresión se carga de un significado que va más allá del entretenimiento, siendo un acto que resuena con orgullo, identidad y pertenencia, porque no es solo la música la que emociona, sino la historia viva que los rodea, la memoria de un país que ha resistido, reconstruido y transformado su pasado en presente, y mientras los miembros avanzan, la plaza se convierte en un escenario donde el arte, la historia y la emoción se entrelazan, haciendo que la caminata sea una metáfora de crecimiento, continuidad y legado,
y donde la interacción entre los artistas y el espacio urbano crea imágenes que podrían formar parte de una narrativa cinematográfica, con movimientos que reflejan disciplina, armonía y respeto, mientras el viento, la luz, el sonido y la arquitectura actúan como elementos narrativos que potencian la experiencia visual y emocional, y cada detalle, desde la textura de las piedras hasta la majestuosidad de las estatuas, contribuye a una sensación de grandeza, que no solo impacta visualmente sino que transmite un mensaje de identidad, orgullo y transformación cultural, mostrando que el regreso de BTS no es un hecho aislado sino un momento profundamente conectado con la historia, la cultura y el espíritu de Corea del Sur, donde la música contemporánea y los símbolos históricos dialogan.